cortó las dos partes de sus labios and he cut the two sides of his cheeks, para tener una boca así como la que se presenta so aquí, that he would have a mouth such as the image that is seen here, que es la imagen que se presentaba en el internet. which is the image that he saw on the internet. Y quiso imitarlo y le quitó su vida So he wanted to imitate a su mamá. this character, and he took his mom's life. Y ahora le dieron la pena máxima de ese lugar, que es estar por el resto de su vida en la prisión. He got the maximum penalty for his crime, and he will be spending the rest of his life in prison, Eso duele. which hurts to hear. Le duele a su hermano y su hermana It hurts his brother and sister y a su papá, and his father. porque perdieron un miembro de esta They familia. all lost a loved one. Y en estos días, sí. Bueno, sí, sí, verdad. Porque es que más bien sí, sobrina, las dos sobrinitas de su hermana, o sea, la hija de su hermana, sus dos sobrinas que ya tenía su hermana, y una bebé que estaba en el vientre también de una de sus hermanas. So there were actually additional children killed. O sea, no que mataron más, sino que ahora no las iba a poder ver. So now, clarify now that they're not going to be able to see them. Those are also children affected. Ya. Es decir, que lo que una persona hace puede afectar a muchas personas, So one person's actions can affect many people, no solamente su persona. not just themselves. Por eso debemos cuidarnos de que nuestras acciones no vayan a afectar a otras We personas. should be careful that our actions do not affect others. Y aunque esto habla obviamente de una posesión demoníaca, This speaks of demonic possession, pero hay también influencias que son demoníacas. but there are also demonic influences. Yo voy a continuar con el tema que había dejado hace 2 I'm semanas, going to continue with the subject that we started 2 weeks ago, porque sé que hay una necesidad grande de hablar de esto. because I know we need to speak about it. Estamos viviendo en tiempos donde yo sé que tenemos un enemigo que no le agrada nada de lo que está We sucediendo. know we live in times where there is an enemy who is not pleased with what we do. De hecho, nunca le ha gustado aquellas cosas que vienen de parte de Dios, And he's never been pleased with heavenly things. porque es el enemigo número 1 de Dios, This is God's number one enemy. porque Él quiso ser enemigo de He Dios. chose to be God's enemy. Él quiso ser más alto que Dios, He wanted to be greater than God, y por eso Dios lo destituyó del cielo. which is why God banished him from heaven. Y quiero aclarar una cosa, y es importante decir, no hablo de religiones acá, And though I'm not speaking about a religion, pero lo que le voy a decir sí incumbe a una religión, but what I'm going to say does involve a religion. porque hay una religión, y le aclaro cuál es la religión de los mormones. And I'll clarify which I'm speaking of. The Mormon religion, Ellos creen que Satanás y Jesús son hermanos. they believe that Satan and Jesus are brothers. De hecho, va más allá, dicen que Dios estaba casado con su esposa, And though una diosa. they also believe that God was married to a goddess. Son creencias locas, yo sé. They are misguided beliefs. Están fuera del contexto bíblico, They are outside of biblical context. porque la Biblia no menciona nada de eso. Because the Bible doesn't talk about any of those things. Son inventos de una persona que lo plasmó en un libro, y hay mucha gente que lo cree. Someone wrote that in a book somewhere, and there are many people that now believe that. Así es que solamente yo sé lo que dice la palabra de Dios, But I know what the Bible says, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. that God is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y tenemos la segunda persona de la deidad o Trinidad, And speaking about the second person of the Trinity, que se llama his Jesucristo, name is Jesus.
Y él siempre ha sido enemigo de Satanás He's always been Satan's enemy. desde que Satanás quiso tomar el lugar de Dios. From the moment that Satan wanted to take Y God's se place. rebeló. And he rebelled. Satan rebelled. Ahora, Satanás fue una creación de Dios. Now, Satan was God's creation. Como lo dije desde un principio As del I mentioned mensaje. at the beginning, Lucifer, Lucifer, que viene de Luzbel, which comes from beautiful light. y eso es lo que quiere decir, luz bella. That's what it means. Y ahora sabemos que se le llama Satanás. And he's also referred to as Satan. Si quiero el nombre de Satanás, diablo, busque la grabación. Está por ahí, pero quisiera seguir abundando un poco más. I'd like to speak a little further. Sabemos que Satanás, primeramente, no es omnipresente. We know that Satan, again, is not omnipresent. Él no puede estar en todos los lugares al mismo He tiempo. can't be everywhere at the same time. Dios es omnipresente. God is omnipresent. Puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. He can be everywhere at the same time. Satanás no es omnisciente. Satan is not omniscient. Él no conoce todas las He cosas. doesn't know all things. Dios es omnisciente God is omniscient porque conoce todas las cosas. because he knows all things. Satanás no es omnipotente Satan is neither omnipotent porque no lo puede todo. because he can't do all things. Dios sí puede hacer todas las But cosas God can do all things porque Él es omnipotente. because he is omnipotent. Eso quiere decir todopoderoso. That means he's almighty. Satanás únicamente puede realizar su trabajo por medio de demonios. And Satan can carry out his plan through demons Porque por lo que ya dijimos because anteriormente. of what we mentioned previously. Ahora, el trabajo de Jesús en echar fuera demonios Now, Jesus' work in casting out demons, era con un propósito mayor. it had a greater purpose. Era para sanar a los que estaban oprimidos, He wanted to heal those who were oppressed, aquellos que estaban explotados those who were exploited o dominados por el demonio. or dominated by demons. En Hechos capítulo 10, versículo 38. Acts 10:38, Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo o por el diablo, porque Dios estaba con it él. says, you know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Oiga bien, Jesucristo sanaba a los enfermos So Jesus healed the sick, y libertaba a aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. and he freed those who were being oppressed by the devil. Oprimidos tanto en el área del alma como en el área física. Being both physically oppressed and oppressed in their soul. Y es importante que entendamos esto, So it's important to understand que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no somos poseídos por los demonios. that we who are children of God are not possessed by demons. Pero precaución, But be careful, porque Satanás puede oprimirnos. because Satan can oppress us. Él trata de hacernos la vida imposible a cada uno de Tries nosotros. to make your life impossible. Efesios capítulo 6, versículo 11. And Ephesians 6:11, Por eso es que la Biblia dice, y Pablo lo deja saber muy claro, cuando dice vestíos de toda la armadura de this is Dios, why Paul very clearly says, put on the full armor of God, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Porque el diablo está acechando, buscando a ver cómo puede atacarnos a nosotros y salir vencedor. Because he is looking to attack you and finding your weak points so that he can conquer or he can defeat you. Ese es su trabajo. That's his job. Eso es lo que él ha hecho siempre desde que es Satanás. That's what he's done for as long as he has been Satan. Y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. And he's going to continue to do that until Jesus comes. Y después que Cristo venga y levante su iglesia, And
once Jesus comes and takes his church, habrá 1000 años aquí donde Cristo estará reinando. there will later be 1,000 years where Jesus will be reigning here on earth. Y después de esos 1000 años, otra vez habrá una guerra tremenda. But even after those 1,000 years, there's also going to be a great war. Porque aunque Satanás está atado, no puede hacer nada por 1000 años. Because while Satan will be bound for those 1,000 years, La Biblia dice que Satanás será suelto por un espacio corto de tiempo. he will be free for a short period of time. The Bible Y says. saldrá para engañar, aun si fuera posible, a aquellos que ya han sido escogidos. And he's going to try to deceive even the chosen ones. Él de la gente que están durante el milenio aquí, So all those who are here during the millennium, que no han muerto who have not died, y que están bajo el gobierno de and Jesucristo, who are under God's dominion, de entre esas personas Satanás va a estar llevándose bastante de ellos. Satan is going to try to defeat many of these, and he's going to take some of these away. Y se irá en contra de Jesucristo. He will come against Jesus Y se irá también en contra de los hijos de Dios. and come against the children of God. Pero no podrá But he will not be able to stand against ni them, en contra de Cristo, neither against Christ ni en contra de los hijos de Dios. or against the children. Y la Biblia dice que entonces de una vez y para siempre Jesucristo lo va a arrojar al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. And the Bible says that after that he will be cast into the lake of fire once and for all. Lo que quiero decir que aún hasta ese tiempo Satanás seguirá haciendo lo que él siempre ha hecho. So what I'm trying to let you know is that until that time, he will still try to do what he's always done. Por eso no es nuevo de que Satanás esté atacándonos a nosotros en todas las áreas de nuestra This vida. is nothing new for Satan to attack every area of our life. Te ataca en tu hogar, He attacks your home, con tu familia, attacks your family, ataca a tus hijos, your children, ataca a tu esposo, your a husband, a your tu wife, esposa, te ataca en la escuela, in school, te ataca en el trabajo, at work, donde cuando estás caminando por la calle te ataca. when you're walking along the road. Es decir, que no te vas a esconder de los ataques You diabólicos. can't hide or escape the attacks of the enemy. Pero no te preocupes. But don't worry, Esa debe ser la menos de todas tus that preocupaciones. should be the least of your worries. Porque sabemos que más poderoso es el que está en nosotros Because the Bible says that greater is he that's in que you aquel que nos ataca, que está en el mundo, Satanás. than the one who attacks us who's in the world. Aleluya. En Cristo Jesús somos más que vencedores. We are more than conquerors in Christ. Aleluya. Amen. Así es que la pregunta no es si los demonios están activos hoy o no, porque sí lo están. So it's not a matter of whether demons are alive and active today. They are. Si una persona nacida de nuevo puede dejarse dominar totalmente y hasta ser conquistada y poseída por el diablo. But can a Christian be possessed and dominated completely by Satan? Déjeme decirle, nosotros podemos darle al diablo toda la oportunidad que existen. We can give him all the opportunity that exists, Y cederle a él todo el derecho en nuestras vidas. and give him way in our lives. Y él puede hacer muchísimo en nuestra vida y con nuestra vida. And he can do a lot of things through us and with Pero us. eso todo depende de cada uno de nosotros. But that depends on each of us. ¿Qué tanto le abrimos a él la puerta? How far are we opening the door to him? Vamos a continuar adelante. Let's continue. Primera de Corintios 6:19. So we go to 1 Corinthians 6:19. Pablo dice, o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Ahora, mientras tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, Now, as long as your body is the temple of the Holy Satanás no puede venir y ocupar ese cuerpo, Spirit, Satan cannot occupy that body porque únicamente es templo del Espíritu Santo. because it belongs to the Holy Spirit. Y el Señor no comparte su templo con demonios ni con el mismo diablo. And the Lord
Lord does not share his temple with demons or anyone else. Le pertenece a Él. It belongs to Y him. mientras sea de Él, And as long as it is his, es garantizada la promesa de que es el Señor el que va a habitar en nosotros. the promise of him abiding in us is guaranteed. Ahora, mire lo que dicen las Escrituras. But let's see what the scriptures say. Según de Timoteo 1:7. Go to 2 Timothy 1:7. Dios no nos ha dado, oiga bien, subraya esa palabra, espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of self-discipline. Aquí cuando dice espíritu no está hablando de demonios. And when it says spirit here, it's not speaking about demons. Está hablando de cualidad o de disposición. It's speaking about qualities or a disposition. Así es que espíritu de cobardía no quiere decir demonio de cobardía. So this is not a spirit, it's not a demon of fear or timidity, Lo que está diciendo es una disposición de cobardía. but we can have a disposition to be timid. Yo pregunto ahora, ¿cuántos en alguna ocasión han tenido miedo? And I'll ask you, how many of you at any A ver, point in your life levánteme la mano para ver si yo no soy el have had único. fear? Hemos tenido miedo en algún momento dado. We've been afraid at a given point in time. Esto no quiere decir que se apoderó de nosotros un demonio de miedo. That doesn't mean that a demon of fear has possessed us. Y hay personas que ya están queriendo reprender ese demonio de miedo. There are people that are trying to rebuke that demon of fear. Y si tú lo dejas, te hace hasta vomitar el demonio de miedo. Some people will try to make you vomit a spirit of fear. Y hay personas que hasta le preguntan a ver el nombre de ese demonio. And there's some other people who try to ask the name of that demon. Sencillamente porque el Señor Jesucristo en una sola ocasión, Just because Jesus on one occasion, para enseñarle algo a los discípulos, while he was trying to teach his disciples, cuando llega a aquel endemoniado gadareno, when the demon-possessed man from Gadara came, aquel endemoniado gadareno le dice: mira, hijo del Altísimo, ¿qué tú haces aquí? Vete de aquí. he says to Jesus, "What are you doing here? Leave us." Porque le tenía miedo a He was Jesucristo. afraid of Jesus. Eso es lo que hace el demonio. And that's what the demon does. Si tú eres un cristiano, If you are a believer, no le temas al demonio. do not fear. El demonio es el que te tiene que tener temor a ti, porque Cristo Jesús está en ti. The demon needs to fear you because Él es Jesus el que Christ is tiene in que you. huir, y no el cristiano. Y le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? So he asked the demon, "What's your name?" Como si Cristo no lo supiera. As if Jesus didn't know. Cristo no sabía el nombre de ese demonio. Don't you think Jesus knew that knew his name? Lo que él quería decirle, oiga bien, What he wanted to teach. porque ustedes dirán ahora: sí, pero pastor, eran muchos. Un momentito. Sí, eran muchos, Yes, there were many, pero hay uno but there was one, que es el hombre fuerte. and that's the strong Y man. la Biblia dice que uno no va y saquea la casa hasta que no ata al hombre fuerte. And this was the strong one that in the Bible talks Y about. Jesús le estaba enseñando a aquellos discípulos: ustedes ven, aquí hay uno que es fuerte y me voy a dirigir a él. Jesus says, "Hey, here, there's one that is the strong one, and I'm going to speak to him." Jesucristo en ningún momento dice: ¿cómo se llaman ustedes? He never said that what is all of your names. Sino que él le dijo a uno: ¿cómo te llamas? Singular. He spoke to one and he said, "What is your name?" Y fue uno el que le responde. And one responded. Y él estaba allí con sus discípulos. Y él quería que los discípulos aprendieran todo esto que estaba So sucediendo. he was trying to teach his disciples. Él le dice: ustedes ven, por esto es que hay que atar al hombre fuerte. And he says later, well, this is why we need to bind the strong man. Si quieres que los demás salgan, You want o the rest todos ellos salgan, for all of them to flee. tú atas al hombre fuerte, el que está gobernando sobre You ellos, bind the strong man who is leading them, y todos salen. and they will all flee. Entonces se dirige a uno: ¿cómo te llamas? Y él, ese demonio le dice: me llamo Legión. And Oiga so bien, that demon says, my name is Legion, porque somos muchos. because we are many. Estaba hablando por todo lo He was demás. speaking for the rest. Jesucristo le estaba diciendo: ustedes ven, no siempre para ustedes va a ser fácil,
Por eso ustedes tienen que orar y ayunar. So Jesus was teaching his disciples it's not always going to be easy, so you need to pray and fast. Y en otras palabras, ustedes siempre deben estar preparados para estos You asuntos. need to always be ready for this. Ustedes deben permanecer en fe en mí. And you should walk in faith in me. Porque teníamos que creer en Jesucristo, que con Él todas las cosas iban a ser posibles. And believe that through Jesus all things would be possible. Ahora le dice, no es uno solito. Ustedes ven, ya se identificó para que ustedes entiendan. Y cuando dice, me llamo Legión porque somos muchos, entonces Jesús echa el demonio fuera. So Jesus cast out that demon. Hay personas que yo los he oído. Satanás, te reprendo, Satanás. Satanás, vete, Satanás, te I reprendo. have heard people say, Satan, I rebuke you. Satan, I rebuke you. Están diciendo a Satanás, yo te reprendo. Ahora, si yo, por ejemplo, es más, si Alberto, Lizelot le dicen a Luis, y Luis se está portando bien, Let's say, es un muchacho bien portado, as parents, Brother Alberto and Lizelot and Louis is behaving. y Luis vamos a decir que fuese un niño travieso. But let's say that Louis was misbehaving. Lo cojo de ejemplo porque yo sé que Luis no es travieso. I know that he's not. He doesn't misbehave, so that's why I use him as an example. Y hay confianza. And there's trust. Pero si Luis se está portando travieso, What if he is misbehaving? ustedes no Alberto y Lizelot no le dicen a Luis, te reprendo. They, as parents, they're not going to say, I scold you. Sino I que rebuke you. le van a decir, mira, esto es lo que yo te voy a decir. O sea, lo que le van a decir, en eso consiste la reprensión. What they tell him, that is the rebuke, that is the correction, that is the scolding. Como me decía mi mamá a mí, As my mom used to tell me, David, después que llegábamos a la casa, this was ¿verdad? after we got home. Nunca me pegaba en público. She never disciplined me in public. Ella nada más que en público me hacía así, miren, así. In public, this is what she would say. She'd show me the hand. De vez en cuando, yo creo, no sé every si a now mí and conmigo lo hizo en alguna I don't know ocasión. if she ever did that with me, Si me hacía así, but if she did this, esto no es lo mismo que this así. is not the same as this. O sea, le va a sacar el dedito índice, no era lo mismo que sacar la mano. The finger was not the same as the hand. Sacar la mano, eso dice, cuando lleguemos a casa, This means when we get home, tenemos que hablar. we're going to talk. Ahora, si sacaba el índice, Now, if she took out the finger, ya íbamos en serio y estaba escalando. now we're escalating. Eso quería decir un correazo This te means- vas a llevar. You're going to get one licking at Y si home, dos o tres, or one whooping, or two, or three. a lo más tres, ella nunca pasaba You de never went tres. past three. Pero mire, es más, con dos eso era horrible. Porque cuando nos daba y ella nos ponía a contar, y se cuenta, David, And so she would, as we were being spanked, she would have us counted. y era por aquí detrás, nos mandaba a bajar los pantalones. Era por donde tenemos colchón. Right where we have cushion. Y nos pegaba una. Y si era una, no nos mandaba a contar. Ya, te dije una, ¿te acuerdas? Pero si eran dos, ¿cuántas van? Una. Esto es por esto y por aquello y por lo otro. Y ahí venía la reprensión. Segundo, ¡pap! Y nos daba dos. Esto es por aquello y por esto y por lo otro. Recuerda para que nunca lo vuelvas a hacer. She would remind us what we did wrong and what we needed to do. Ella nunca nos dijo, te voy a reprender. She never told us, I'm going to rebuke you. Solamente nos ponía la mano así She would either y nos hacía señas. show us her hand, but she would tell us Y what ya she wanted, what she was sabíamos going to do. We que knew. venía una reprensión cuando llegáramos a casa. Porque la palabra reprensión lo que quiere So the decir word rebuke
es señalarle a una persona, a un individuo, What it lo means malo que ellos han hecho. is to show someone the wrong that they have done. Y eso fue lo que hizo el Señor. And that's what the Lord did. Él los reprendió He rebuked, y seguía una palabra cuando decía y los reprendió and he diciéndole. rebuked saying this. That's usually how it was phrased. Y le decía, vete de aquí, But Satanás. then he would say, leave from here, Satan, or leave him, Satan. Ustedes ven que no es solamente decirle a una persona que tal vez tiene un demonio, vete, perdón, te reprendo, Satanás. So it's not just saying, I rebuke you, Satan, Porque or Satanás leave, se va a quedar ahí, because Satan is going to stay there, esperando que tú le digas lo que tienes que decirle. waiting for you to say what the rebuke Que is. tú le digas en el nombre de Jesús de Nazaret. For you to say, in the name of Jesus of Nazareth. Tú te vas ahora You're going to mismo. leave now. Porque más poderoso es el que está en mí Because que tú. greater is he that is in me than he that Y decirle, vete, Satanás, o vete, demonio. and that's it, or leave demon. Porque lo más seguro es que no es Satanás el que está ahí metido. Likely not Satan then. Porque Satanás, recuerden, no es Remember, omnipresente. Satan is not omnipresent. Él no es el que posee a las He is personas. not the one that possesses. Y tampoco te ponga a pedirle el nombre a los demonios. Don't start questioning their names. Eso fue nada más que en una ocasión para que los discípulos supieran que había en algunas ocasiones más de uno. That was for the disciples to know that sometimes there are more than one. Y que tienes que atar al hombre fuerte. And you need to bind the No strong. tienes que conocer el nombre del demonio You don't need to know their name para echarlo fuera. to rebuke them. El demonio se va, ellos tienen millones de nombres. Ellos tienen millones de nombres. Ellos se van a ir en el nombre de Jesús. They have millions of names. They're going to leave in the name of Jesus. Otra vez te digo, tú el único nombre que necesitas saber es el nombre de Jesús. The only name that you need to know is the name of Jesus. Y al único nombre al cual los demonios responden es al nombre de Jesús. That is the name that every demon answers to. De hecho, la Biblia dice que los demonios, ellos creen y tiemblan ante la presencia de The Bible Dios. says that the demons tremble before the presence. Amén. Amen. Así es que, según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of timidity, but of power, love, and discipline. Le iba a dar unas cuantas citas para que ustedes vean que esto está hablando de una disposición y no de una posesión de demonio. Just so that you see that this is not, when speaking of, for example, fear, that we're not speaking about possession. Por si acaso tú tienes miedo a algo In case you are afraid of something, y alguien te quiere poner la mano y decir, el demonio de miedo te echo fuera, and someone is trying to rebuke a demon of fear from you, no lo aceptes. that's not, do not accept that. Corrígele. Correct them. No estoy poseído de demonio. I'm not possessed by demons. Soy un hijo o una hija de Dios lavada por la sangre de I am a Jesucristo. child of God. De que tengo miedo That en, do I have fear? en esta situación, In this no te situation? preocupes, Don't worry. porque el salmista dijo, The psalmist el said, día que yo tengo miedo, the day that I have fear, Señor, yo en ti confío. Lord, I trust in you. Así es que no es que no llegue el miedo jamás a ti. So it's not that fear will not come to you, Es que, ¿qué tú vas a hacer con ese miedo? but what are we going to do with that? Llévaselo al Señor Take it to the Lord. y dígale, Señor, yo tengo miedo por esta situación, pero yo estoy confiando que aún así tú vas a ser mi socorro, mi ayuda, tú lo You can eres. say, Lord, I am afraid in this situation, but I know that you are my helper and Y my este shield. miedo no me va a dominar. And this fear will not conquer me. Todo lo contrario, en tu nombre, Señor, yo lo voy a dominar. In Jesus' name, I will conquer it. Este miedo no me va a manejar. This fear will not control me, Más bien tú eres el que me vas a manejar a mí, but you Señor. will control me, Lord. La palabra de Dios dice, oiga bien, en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart you will not despise. Ve, aquí espíritu está hablando de una disposición. So again, a spirit here has to do with a disposition. La disposición de tu corazón. How your heart is inclined. Que sea un corazón de un espíritu contristado, o sea, quebrantado. We should have
have a broken and contrite spirit before the Lord. En otras palabras, que no seas tú quien tomes control de la In situación. other words, that it's not you that controls the situation, Que no seas tu yo para luego decir, tú ves por lo que yo hice. or your ego that so that you will not be boastful. Así es que tu espíritu, tu egocentrismo, tu disposición esté quebrantada, que tu yo no tenga ninguna fuerza. See, your ego, yourself, should be broken and contrite. Para que sea el Espíritu Santo de Dios el que se apodere de nosotros y de nuestra situación en ese momento. Humbled before God, so that it is God that is exalted in whatever situation. Para que la gloria no sea tuya, sino que la gloria sea de Dios. So that to God be the glory, not to you. Isaías, en el libro de Isaías 57:15, Isaiah 57:15. Él dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. It says, for thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell in a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly. Ajá, eso mismo. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los And quebrantados. to revive the heart of the contrite. Amén. Y Pablo él mismo dijo en 1 de Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iría vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? What do you prefer? Shall I come to you with a rod of discipline, or should I come in love with a gentle spirit? Así es que ya sabemos, cuando está hablando de espíritu de cobardía, So we're no está speaking hablando about de un demonio, A spirit of fear or of timidity. We're not speaking about a demon, sino más bien una disposición. but this is how your heart leans, how it inclines. Y en Primera de Pedro, la última que le voy a dar en esta clasificación, Primera de Pedro 3:4, vuestro vestido sea el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, oiga bien, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, esto es una disposición de una tranquilidad, de quietud. So now this is a disposition of stillness, of gentleness. Cuando se habla de un espíritu arrogante, So when we're speaking about a spirit here that is arrogant, de un espíritu precipitado, a spirit that is impulsive, de un espíritu perezoso, a lazy spirit, de un espíritu de celos, a jealous spirit, de espíritu de rencor, an angry spirit. de enojo. Se habla del pecado de disposición. This is how your heart inclines. When we speak about a spirit, it's not a physical spirit, it's not a demon spirit. Son deseos de la carne These are desires of the flesh, y no de posesión not demoníaca. of demonic possession. Y lo que hay que hacer sencillamente So in these situations, what we need to do, es qué es lo que uno hace cuando uno ha pecado. what do you do when you have sinned? Uno se arrepiente. You repent. Eso es todo lo que hay que hacer. That's what you need to do. Uno se arrepiente del pecado delante de Dios You repent of sin before the Lord, y uno procura corregir esa situación, esa condición. and you seek to correct that situation. Algunas veces hasta se necesita de otra ayuda de consejería. Sometimes you need a counselor. Y es bueno buscar una persona cristiana fundada en la palabra de Dios, arraigada en la palabra de Dios. And it is good to find a Bible-based counselor Que no vaya a pensar que lo que tiene son demonios. who's not going to say that that spirit is a demon Ay, spirit. esa persona es bien espiritual. Mira cómo reprende demonios. Voy a ir allá. Or we're not going to look for somebody because they rebuke spirits. Arrepiéntete primero. First, repent. Y si necesitas ayuda para que alguien esté contigo hasta que tú te fortalezcas, eso está bien. And if you need help and someone to be with you until you're strengthened again, that's good too. La Biblia dice: los fuertes ayuden a quién? A los The débiles. Bible says that the strong should help the weak. ¿Con qué propósito? Why so? Para que el débil deje de ser débil.
so that the weak would stop being y weak. hasta que el débil se llegue a fortalecer. And until the weak is strengthened. Entonces ese que era débil y está fortalecido ahora puede ayudar a otro que es débil. So now the person that was weak is now strong and can help someone else. Por eso la Biblia dice que nos fortalezcamos los unos a los So we otros. should strengthen one another. Animaos los unos a los otros. Encourage one another. Amén. Así es que ya entendemos eso. ¿Sabe? Es peligroso considerar estos pecados de disposición como una posesión. So we should be careful to identify these spirits that we talked about as demon spirits. Porque el verdadero problema se tiene que arreglar. Because we have to get to the root of the problem. Y no es reprendiendo el demonio, And in these cases, it's not rebuking a demon, es un arrepentimiento but it's repentance. y hacerlo de corazón. And do it with your wholeheartedly. De otra manera, sería como darle una dosis fuerte de aspirina Otherwise, it's like giving a strong dose of, let's say, aspirin per se, a una persona que tiene una infección crónica. to someone who has an infection. Porque si usted le reprende esos supuestos demonios, Because if you were rebuking demons, esa persona decía, ay, qué bueno me reprendieron los demonios, ya los demonios se fueron. that person is saying, okay, well, fine, the demons are rebuked. I'm okay now. Pero cuando uno viene a ver, But when you come down to it, sigue siendo la misma persona arrogante, they continue to be the same arrogant person, precipitada, perezoso, etcétera, etcétera. lazy, or the other, when the Bible speaks about the spirit of this or that, Porque en realidad lo que debió haber salido todavía está ahí metido. because what should have left is still rooted in their heart. Y esa es esa disposición del corazón, querer seguir haciendo lo que no está correcto. That's the way their heart keeps leaning. Ok. En la Biblia hubieron varias personas que mire, oiga bien, ¿cuántos de ustedes han deseado morir? No le hago esa pregunta. Pero han habido personas que los problemas han sido tan fuertes que han deseado hasta morirse. There are people whose difficulties and challenges become so great that they've wanted to die. Esto tampoco es posesión demoníaca. This also is not demonic possession. De hecho, la persona endemoniada, el demonio que está ahí, no quiere que esa persona se muera. The demon does not want that person to die. Lo que quiere es seguir usándola y usándola y usándola y usándola hasta que se desgaste. They want to keep using that person until they are destroyed. Porque ese demonio necesita un cuerpo para manifestarse. That demon needs a body to occupy. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? Do you remember the demon-possessed man from Gadarene? El que yo le hablé hace poco, That I just spoke to you la about. legión de demonios. The legion. ¿Qué fue lo que le pidieron a Jesús que hiciera con What did ellos? they ask Jesus to do? Que pudiesen habitar en unos cuerpos, por lo menos de animales. They asked if they could, at the very least, occupy or possess the pigs that Y were entraron nearby. aquellos cerdos. And they went into the pigs. Y los cerdos corrieron hasta que se precipitaron por un precipicio. Pigs ran over a cliff. Así es que el asunto es que ellos quieren cuerpos donde estar metidos y poseerlos So they para need- causar daños. They need a place to occupy to be able to do their bidding. El hecho de que una persona desee morirse en alguna situación abrumadora Now, the fact that someone may want to die during a difficult time no quiere decir que esa persona está poseída de demonios. does not mean that they are demon possessed. Oiga bien esto. Job deseó morirse. Job at one time wished to die. ¿Estaba Job poseído de demonios? Was he possessed? No, pero deseó morirse. But he desired to die. Tan grande y tan grande era la angustia de él. His anguish was so great. Imagínense, había perdido todo. He had lost everything. Que tú pierdas tu casa Imagine you losing your home y tu empleo. and your job Pierdes tu dinero porque el banco se fue a la bancarrota and your money because the bank went bankrupt. y no había seguro. There was no insurance. Tú perdiste todo, perdiste tus hijos. Your children, imagine losing them. Se murieron. They died. Tú quedaste con cero en tu cuenta. You had nothing in the account. Así es que para ningún lado que tú mirabas tenías algo. Solamente tenía unos 3 amigos que vinieron a criticarlo a él. And Job only had 3 friends who came to criticize him. Aparte de eso, estaba completamente lleno de una sarna que no había forma de quitársela. And on top of that, he had a skin condition like abscesses in his body that there was no way of
of healing himself. Y aquellos amigos fastidiándole And constantemente. his friends were kind of continuously annoying him. Con amigos así no se necesitan enemigos, ya hay suficiente. That's where that saying comes to, with friends like these, who needs enemies? Así es que Job, imagínense la situación de él. ¿Cuántos de nosotros en su situación no hubiésemos querido morirnos? Now, how many of you in his situation would have wanted to die? Okay, Dios lo entendía, God understood, pero Dios estaba ahí con él but God was with him, y no iba a dejar que Job se muriera. and he wasn't going to let him die. Lo iba a ayudar para salir de aquella situación. He was going to help him through that situation. Porque aún en medio de esa situación, él seguía diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Because even in that situation, he continued to say, I know my Redeemer. Y aunque no soporto más, And even though I can't take this mi anymore, Redentor vive. my Redeemer lives. Aunque no soporto más, Even though I can't take Dios it me anymore, dio, God has given me, Dios quitó. God has taken Dios away. sea tu nombre bendito. and your name will be glorified. Aleluya. Moisés quiso morirse. Moses wanted to die. Estaba poseído Moisés. Was Moses possessed? Dios no iba a buscar un hombre poseído de demonios para sacar a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. God was not going to seek a demon-possessed man to deliver his people. Estaba Elías poseído de demonios. Was Elijah possessed? No, y quiso morirse. He wanted to die. Jonás se quería morir. Jonah wanted to die. Jeremías, gran profeta de Dios, se quería morir. Jeremiah, the great prophet of God, wanted to die. No es que estaban poseídos de demonios, They weren't possessed by demons. es que estaban pasando por una situación bien, pero bien fuerte en su vida. They were going through difficult moments in their lives. Al punto tal que ellos dijeron, mejor estar muerto que vivo. To the point where they said it's better to be dead than alive. ¿Por qué tuve que nacer yo? ¿Por qué tuve yo que ser el escogido para esta situación? Why did I need to be chosen for this? Yo creo que Moisés anticipaba algo así. And Moses, I'm sure, thought something like that. Y por eso él dijo, ¿por qué no escoges mejor a mi hermano Aarón? Which is why he says, why don't you choose my brother Aaron? Él sabe hablar He bien, knows how to speak well. pero el asunto era con Moisés. But the issue was with Moses. Y aunque no dudo yo, porque la Biblia lo dice, que Satanás era el autor de estos males. And Yo no dudo, que Satanás estuviera envuelto en estos asuntos, I don't doubt that Satan would have been involved in presionando a estos grandes hombres con aquellas cosas que le estaban sucediendo. pressuring these men of God with the things that were happening to them. Pero era parte del plan de But it Dios. was part of God's plan. Es que acaso no lo hizo con Job. Déjeme no apresurarme tanto. ¿Sabe? Uno puede tener un espíritu de desánimo, So you can have a spirit of discouragement, de desesperación, of desperation, de depresión. of depression. Y estas personas, algunos de ellos pasaron por esta situación, And some of these men went through these things. pero ellos los arreglaron. But they Arreglaron esta situación delante de Dios were able to resolve these things y before the pudieron Lord, seguir a salir hacia adelante. and they were able to move ahead. Puede llegar enfermedad a tu vida. Sickness can come to your life. Puede llegar cualquier situación que parezca negativa a tu vida. A negative situation can come to you. Puede venir el huracán más fuerte y tumbarte la casa. The strongest hurricane can come and knock down your home. Puede venir una gran enfermedad y atacarte a ti, quién sabe, aparte de tu familia o a toda tu There familia. can be a great sickness that can affect you or your family. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene poder para levantarte de cualquier situación. But God is able and powerful enough to raise you from whatever Voy a situation. saltar un poquito. Recuerda que primera de Juan 4:4 Remember that 1 John 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. says, greater is he that's in you than he that is in the world. Lo que la Biblia sí muestra es que Satanás y todos sus agentes, demonios, So the Bible teaches us is that Satan and all his demons son nuestros enemigos are our enemies. y estamos en lucha constantemente contra ellos. And we're in a constant struggle against it. Efesios 6:12 lo leímos. And Ephesians 6:12 we read it. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, For our fight is not, or our struggle is not against flesh and blood, sino contra principados, but against
principalities, contra potestades, or against rulers, against powers, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the world forces of this darkness, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. and against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Cristo no fue una excepción. Jesus was no exception. Satanás trató en varias ocasiones de derrotar a Jesucristo. And Satan tried on several occasions to Y destroy si him. lo hizo con el Creador, And if he did that with Jesus, ¿qué no tratará de hacerlo con su creación? don't you think he would do that with his creation? Lo que with you? pasa con Jesucristo fue que él 3 veces que Satanás le tentó de corrido, But Jesus, 3 times that he was tempted, el Señor le contestó con la palabra de Dios a Satanás. Jesus answered him with the word of God. Escrito está, It is written. escrito está. It is written. Escrito está, It is aleluya. Mire, no hay nada que Satanás le tema más que la palabra de Dios, que usted la pronuncie a él, directamente a él. There's nothing more powerful against Satan than the word of God. Porque es palabra de Dios, no palabra tuya o mía. Because it is God's word, not yours La or mine. mía no sirve para nada si no está conectada con la palabra de Dios. My word means nothing if it's not connected with God's Yo word. puedo decir muchas cosas y van a ser de balde I can say a lot of things and it's going to be empty si lo que está saliendo de mí no es palabra de Dios. if what's coming out of me is not God's word. Aleluya. Dígaselo a él en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, y comience a citar la palabra. So you can use the word of God. ¿Sabe lo que pasa con mucha gente You know what happens que no with tienen poder? Es porque no leen la palabra de Dios. people are powerless when they don't read the word of God. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, The Bible says that it is living es eficaz, and active es más cortante que cualquier espada de 2 filos. and sharper than any two-edged En la sword. Biblia, la palabra del Espíritu, The Bible is the word of the Spirit, la espada del Espíritu, the sword of the Spirit, con que nosotros podemos darle un tajo, un corte a Satanás y hacer que él tenga que huir. and that is our weapon to wound him so that he needs to leave. Es la palabra de Dios. This is the word of God. Se lo dijo. Por último le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está. After using his word, he says, you need to leave Satan because it is written. Al Señor tu Dios adorarás You shall worship your God alone. y a él solo servirás. Y en una ocasión a Pedro, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. And when speaking with Peter, he one time also said, depart from me, Satan. Oiga bien, alguien dice: sí, Pedro estaba poseído. Segundito. Was Peter possessed? Ahí mismo en Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 8 versículo 23, dice: reprendió el Señor a Pedro. Mark 18:23 says that 8, Peter, ajá, sí, 8, 23, 33, 8:23, perdón. Ay, perdón. Marcos 8:33. Mark 8:33, Él reprendió a Pedro, dice, he rebuked Peter, y le dice: apártate de mí, Satanás. but he says, depart from me, Satan. Oye bien, Now listen, reprende a quién. he rebuked who? ¿A quién reprendió? Who did he rebuke? A Pedro. Dice: reprendiendo a Pedro. He rebuked Peter. Y dice: apártate de mí, Satanás. Then he says, depart from me, Satan. Oye bien, ¿con quién estaba So hablando? listen, who was he speaking to? Con los dos. With both of them. Porque, oiga bien, era el Hijo de Dios, This was the Son of God, el que iba a dar su vida en la cruz del who was Calvario. about to give his life on the cross of Él Calvary. sí tuvo una batalla directamente con el mismo Satanás. And he was battling Satan. Él no envió demonios. Satan did not send demons at this Satanás siendo más fuerte que todos los demonios, point. Satan being the strongest of the demons, en persona se presentó delante de Dios. he was face to face with Jesus. Y fue tan fuerte la influencia de Satanás sobre Pedro. And his Satan's influence was so strong over Peter. ¿Podrá Satanás, podrán los demonios influenciar a una persona? Can they influence demons influence people? La respuesta es sí.
answer is yes. descuídate de Dios, If you are not careful in your walk with God, descuídate de orar y leer la palabra de if Dios. you're not careful to study God's word, to pray, Es más, y diría más, si tú dejas de congregarte con los hermanos or you do not gather with believers y no escuchas la palabra de Dios aquí expuesta, and listen to God's word, te tienes que dejar llevar por lo que dicen por ahí. then you just allow yourself to be led by what's out there. Ahora, el Señor reprende a Pedro, Now God rebukes Peter, pero al mismo tiempo sabiendo el Señor que Satanás era el que estaba detrás de presionar a Pedro en sus acciones, but knowing that Satan was behind some of those actions, influencing his actions, le dice a Satanás: apártate de mí, he Satanás. says, "Depart from me, Satan." Pero regresa otra vez a la reprensión de Pedro But then he goes back to rebuking Peter. y le dice: no tienes la mente puesta en las cosas de Dios, Pedro, And he tells Peter, Peter, you don't have your minds on heavenly things, sino que tienes tu mente puesta en las cosas de los hombres. but you have your mind set on human things. Ojo a esto, Be careful with this. oído a And esto, listen, porque nosotros podemos descuidarnos de nuestra posición con Dios we can lose care of our position with Christ y tomar la postura de Sansón and try to be like Samson cuando él dijo: esta vez me saldré como las demás. when he said, well, this time I'm going to have my way like all the other times. Y la Biblia continúa diciendo: mas no sabía que ya Dios se había apartado de In the él. Bible, in the case of Samson, says that Samson didn't know that God had departed him. Y a Satanás lo amarraron, le quitaron los ojos y lo pusieron esclavizado a moler. Ah, And perdón, Samson, Sansón. they Perdón. gouged his eyes out. Eso lo corrigen en el cassette. They bound him. They gouged his eyes out. They made him a slave. Y ahora Sansón era el hazme reír de la gente. So now Satan was the laughing stock of everyone. Aquel gran libertador, The great deliverer, el gran juez de the Israel. great judge of Israel. Por eso el Señor estaba muy interesado que de Pedro escuchara esto. So Jesus wanted Peter to listen carefully, Porque uno puede desviarse de Cristo Jesús, because you can stray from Jesus. puede quitar la fe del autor y el consumador de la fe que se llama Jesucristo You can place your faith outside of Jesus y who's creer en ti mismo. and believe in yourself, Porque hoy día la cosa es esto: cree en ti mismo. because that's what it's all about today. It's Tienes believing que in tener yourself. poder mental. You have to have this mental power. Confía en Cristo Jesús. Trust in Christ. Adquiere la mente de Cristo Have the mind of Christ, para que tú entonces actúes como Cristo. so that you will act like Christ. Porque es en el nombre de Jesús que los demonios se apartan, que el diablo se va. Because it is the Aleluya, el name of Christ aplauso dáselo a Cristo Jesús. that demons flee and the Satan flee. ¿Cómo termino esto? Lo termino el domingo que viene. ¿Está bien? Porque esto está bueno. Yo tengo una ilustración para ustedes tremenda, poderosa, para el domingo que viene, porque lo voy a dejar para el domingo que viene. Satanás de aquí no se va a salir con la suya. El diablo no se va a salir riéndose. Aquí hay un pueblo lleno del poder de Dios que está There's a people dispuesto, here that is- aleluya, ahí se contrae en el nombre de Jehová de los ejércitos. Filled with the power of God. David no vio un gigante. David killed a giant. O sea, David no vio un gigante. David did not see a giant. A quien él vio fue al Dios de los ejércitos. He saw the God of hosts. ¿Por qué le dice a aquel gigante: mira, incircunciso, sin vergüenza, Because he told this giant, he says, you uncircumcised hijo del diablo? fool. Tú vienes a mí con jabalín, espada, escudo. You Mira, tú come vienes a against mí me armado hasta los dientes. With all these weapons. Pero yo vengo a ti But I come before you en el nombre in the name de Jehová of de los ejércitos, the God of the armies. en el nombre
que es sobre todo nombre, in the name that is above all names, en aquel que es, que era y el que ha de venir, in he who was, who is, en and who el is to nombre come, del Mesías, in the name of the en el Messiah, nombre de Jesús, in the name of en Jesus. el nombre de Jehová de los ejércitos, y tira aquella piedrecita con su ondita And y he se clava en la frente Cast de that aquel hombre. stone, and it embeds in the forehead of this giant. La semana que viene yo quiero hablarte del día malo, I want to speak of del día malo, the day of evil, ese día malo que te llega a ti. that day of evil that comes to your life. No somos exentos. We're not exempt. Te voy a hablar de la verdad, I'm going to speak about truth, de la justicia, righteousness. porque es aquí donde Satanás afecta la vida del This is cristiano. where Satan will affect your life. Te voy a hablar de la paz, I'm going to speak about peace te voy a hablar de la fe and about faith y te voy a hablar de lo que es la palabra de Dios and what is the word of God y cómo es que tú te pones todas esas cosas en tu vida. and how you can put on all of these things in your life, put on this armor. Te voy a hablar de lo que de el permiso que sacó Satanás I will also speak about the permission that was granted to Satan. y Dios le dio el visto bueno a Satanás para zarandearte. When how God allows Satan to Sift you. sift you, to Eso mismo, para zarandearte. Esa palabra zarandear, quiero hablarte de eso want to speak to you about that. y te lo vamos a ilustrar, We'll illustrate that. porque algunas personas lo toman muy livianamente Some people will take that lightly. y piensan que ellos no van a ser zarandeados. They believe that they will not be sifted. Soy un hijo o una hija de I'm a Dios child of God. y Satanás no podrá zarandearme. Satan can't do anything. Te va a zarandear, He's going to sift you. te va a zarandear garantizado. La tormenta va a venir, The storm will come. te va a zarandear, He will sift you. pero no temas, But do not be afraid, porque más poderoso es el que está en ti y contigo because again, greater is he that is in you que aquel que te zarandea. than he that tries to sift you. Aleluya, amén.